Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana de nuestro Dios. El tema que nos ocupa en la mañana es una iglesia en cambio, supera las dificultades. ¿Y qué es un cambio? Un cambio es dejar de hacer una cosa o situación para tomar la otra. Los cambios en la iglesia vienen como consecuencias de nuevas doctrinas, nuevos enfoques, de crisis que surgen en medio de una situación inesperada o que no se ha resuelto. Los cambios representan controversias, retos, alternativas y toma de decisiones. El ministerio de Jesús estuvo bañado, por así decirlo, de muchas controversias. Controversias porque la proclamación de la palabra sana y buena que Jesús traía chocaba con lo que estaba establecido para la época. El pasaje que antecede al que hemos leído tiene que ver con esa controversia que existía entre los fariseos y los escribas con las enseñanzas de Jesús. Para ellos, lo que Jesús enseñaba estaba reñido con lo que establecía la ley de Moisés. Era un enfrentamiento entre la tradición hecha por el hombre y la ley de Dios. Fueron los rabinos que amaban a Dios y querían guardar fielmente la ley, quienes desarrollaron el Mishnah, que es la compilación de leyes judías, y quienes desarrollaron y recogieron todo lo que era la tradición oral. Y para aquellos de ustedes que no sepan qué es la tradición oral, quiero decirles que antes que nosotros pudiéramos tener este librito sagrado, donde tenemos la historia y las vivencias de nuestro Señor, y así como en la expansión de la iglesia, todo lo que se hacía era de boca en boca. No había internet, no había teléfonos inteligentes, no había prensa escrita, no había radio y televisión. Así que todo era de boca en boca. Como salen los chismes, ¿verdad? De boca en boca. Pues así era lo que se hacía en aquella época. Y a eso se le llamó la tradición oral. Pero fueron entonces recopilando esa tradición oral en el Mishnah, y ahí se recopilaron las leyes que habían y se consolidaron todas ellas. También estaba el Talmud, y el Talmud entonces lo que hacía era explicar las leyes para que la gente entonces como que cometiera menos errores. Para nosotros, en las iglesias cristianas, tenemos reglamentos, y los reglamentos nos dan la forma en que se dirige la iglesia. Y están también cuáles son las posiciones de la iglesia, basadas en lo que dice la Escritura, pero también traída a nuestro tiempo. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Si usted quiere saber lo que cree la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, venga al diálogo teológico por la noche. Y ahí se va a enterar de cuáles son las posiciones de la iglesia a los distintos eventos que ocurren en la vida diaria de las personas. Oiga, 36,000 páginas recogieron las leyes que existían en aquel momento. ¿Cree usted que cualquiera de esas personas podía siquiera acordarse de lo que decía en la primera página? Continúa más en las 36,000. O sea, eso es como en la vida secular nuestra, nosotros tenemos lo que se llama el Código Penal de Puerto Rico, que nos dice cuáles son las leyes establecidas por el gobierno, qué es lo que usted no debe violar, y que si usted los viola, pues tiene una pena. Oiga, pero ninguno de ustedes conoce el Código Penal de Puerto Rico. Y aún los abogados ni se lo conocen. Tienen que tener el librito, ¿verdad?, para buscar y ver qué es lo que dice.
Así que los fariseos y los escribas eran como los guardianes del Mishnah y del Talmud. Y estaban, mire ahí, I'm watching you. Te estaban velando para ver cuándo tú te caías, ¿verdad? Así que ellos estaban velando a Jesús. Lo estaban velando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aunque Jesús cumplía con las cosas que estaban establecidas, Jesús también decía, esto es así, pero yo les digo que de ahora en adelante ustedes tienen que verlo de esta y de esta otra forma. Para los judíos era imposible cumplir con el Mishnah y con el Talmud. Los fariseos se fijaban más en las cosas externas que en las cosas que salen del alma. Mientras que Jesús se preocupaba más por lo que sucede interiormente en el ser humano. Para los fariseos cumplir los rituales era un símbolo de santidad, con aureolita y todo cosa. Pues nadie podía ser santo, porque nadie podía cumplir con lo que estaba establecido en las 36,000 páginas. ¿Verdad que no? Imagínense. Por eso fue que tuvo que venir Jesús, para ayudarnos a nosotros a salir de ese enredo que tenían los fariseos. Así que Jesús minimiza y ni minimiza ni pone a un lado las leyes sobre el Torá y la comida. Pero lo importante para nosotros en la comida es que sean saludables. Y aquí tenemos varias personas de la salud, varios profesionales de la salud, que nos están velando si comemos mucha sal, que el cuerito del lechón, ¿verdad? Que nos tapa las arterias, ¿verdad? Mira para allá, como entonces se saborea, nada. Pero para los fariseos eso no era lo importante era que tú te lavaras las manos antes de comer, porque si no te las lavabas, eso era una falta y te perdías tu santidad. Digo, nosotros no las lavamos por higiene, ¿verdad? No es que está mal, pero no tiene el significado que tenía para los judíos. Así como enseña Jesús, es más importante lo que sale de tu boca, porque la inmundicia de nuestros corazones encuentra expresión en las palabras que salen por nuestra boca. Y las palabras de nuestra boca nos dirigen a las obras de nuestras manos. Mi pasaje favorito es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso me lo escribió en mi Biblia mi maestra para aquel entonces se llamaban primarios superiores, que eran los que estábamos de 4º a 6º grado, ¿verdad? Pues para esa época, ella escribió eso en mi Biblia y yo jamás he olvidado ese pasaje bíblico. Y es que el corazón es un músculo, pero es a través de ese músculo que fluye la sangre que nos lleva a la vida. Pero aquí el Señor Jesús lo está usando simbólicamente, porque nosotros decimos, yo te amo con el corazón. Oiga, el corazón no ama nada, pero es simbólicamente que lo hemos dicho. Así que, por eso, las palabras que salen de nuestra boca tienen un efecto en el oyente. Yo recuerdo, cuando yo trabajaba en corrección, siempre hay una controversia entre el guardia y el confinado. Y muchas veces el confinado le habla malo al guardia. Y la reacción del guardia es que sacar la maceta y darle su cantazo. Y nosotros le decíamos, las palabras no hieren. Las palabras no conllevan agresión. ¿Sí? Para fines de lo que enseñábamos era así.
Pero oiga, las palabras sí llevan agresión. Las palabras matan. Las palabras dañan. Cuando nosotros decimos algo, yo recuerdo, a mí me gustaba siempre decir esta palabrita. Y cualquier cosa que me hacían yo le decía, estúpido. Y esa palabrita yo la tenía como a flor de labio así. Y todo era ay, tú eres tan estúpido. Y después tú le dices, ay chico, no sé, yo no quise decir eso. Mire, olvídese que usted le quiso decir estúpido. Ya, no es que ya está dicho, es que se lo quise decir, es que ahora lo estoy como empañetando, tú sabes. No. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale por nuestra boca. De nuestro interior, como ya les dije, brotan pensamientos, deseos, actitudes. Por eso lo que exteriorizamos es más importante para nuestra relación con Dios y para nuestra relación con nuestros semejantes. Jesús no estaba teniendo en menos lo establecido en la tradición, sino que estaba dirigiendo su mirada a lo que era más importante para él, que es el ser humano y su relación con Dios. Al concentrarse en los motivos del corazón, más que en la pureza ritual, Jesús hace el cumplimiento religioso más fácil y al mismo tiempo más difícil. Es más fácil porque lo que saca de la compleja maraña del Mishnah y del Talmud, ya no tengo que cumplir con esas 36,000 páginas. Voy a cumplir, pero no me van a ahogar. No me van a condenar. Pero es más difícil porque ahora deja que la devoción a Dios afecte las partes más profundas de nuestro ser. ¿Okay? Ahora mi relación con Dios es la que determina lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable y lo que no es agradable, lo que me va a acercar más a Dios y lo que me va a alejar de Dios. Ya no se puede realizar el acto ritual y considerar que con eso se cumple con la obligación, sino que se debe hacer un genuino esfuerzo para establecer una relación amorosa con Dios. Por ejemplo, hace un ratito recogimos las ofrendas. Y las ofrendas, el recoger las ofrendas puede ser un ritual. Pongo mi ofrenda ahí, porque bueno, están recogiendo las ofrendas. O pongo mi ofrenda ahí porque yo estoy dando de corazón. Fíjense, el mismo evento, dos significados distintos. O es algo ritual, algo mecánico que yo hago, o sencillamente con ese acto también estoy entregándome yo. La próxima vez que recojan la ofrenda, recuerde esto, hermano. Toda congregación enfrenta controversias. Y ese es el tema, ¿verdad? Una iglesia de cambio supera las dificultades. Jesús estaba manejando dificultades en la lección que nosotros hemos estudiado. Y esta iglesia no ha estado ausente de controversias. Muchos de los que están aquí disfrutan de un momento, vamos a decir, menos tenso que otros que vivimos. Pero todo lo que ha pasado a esta congregación durante los pasados 50 años han servido para fortalecernos en la fe, para mantenernos firmes y unidos. Y dicen que recordar es vivir. Y también escuchamos decir con frecuencia que el que no recuerda la historia está destinado a repetirla. Y a veces repetirla metiendo la pata, ¿verdad?
Es por ello que quiero recordar algunos eventos a través de los años que hemos vivido aquí. De los 50 años de esta congregación, yo llevo 47. Así que no viví los primeros cambios, pero sí los 47 años de situaciones que han ocurrido. Para los años 70, cuando yo llegué a esta congregación era una de las más pequeñas de la denominación. Dependíamos económicamente de la denominación. Y allá está Mercedes haciendo así porque su esposo estaba en las esferas de dirección de la denominación y sabe de eso. Eso quiere decir que nosotros no teníamos dinero para pagar un pastor, ni para tener una casa pastoral. Por lo tanto, la denominación nos enviaba estudiantes ya que estaban por terminar sus estudios pastorales para que estuvieran a cargo de esta congregación. Una vez se graduaban, venía el cambio. Y déjeme decirle, cada vez que yo veía entrar al reverendo Osvaldo Malavé por el portón del frente, me daba una cosa que yo decía, ya viene este señor aquí a talarnos otra vez. Sí, porque él no venía más que a decirnos, me llevo a este y traigo a otro. Oiga, de esa forma esta iglesia no podía crecer. Estábamos estancados, no espiritualmente, pero sí numéricamente. No podíamos crecer, porque no había continuidad a lo que se estaba haciendo. Así que esta iglesia, los que allí estábamos en aquel momento, tomamos una decisión de cambio. Y el cambio era ser una iglesia con sostenimiento propio. Una iglesia que pudiera pagar un pastor. Una iglesia que pudiera ponerse sobre sus pies para echar hacia adelante. Eso conllevaba un reto en el área económica, un reto en el área de los talentos, un reto en el área de la mayordomía integral. Trabajamos duro y lo logramos. Logramos ponernos sobre nuestros pies y logramos comenzar a levantar nuestras finanzas. Pero todavía nuestras finanzas estaban finitas. Estaban finitas y no nos daban para nosotros cumplir con la denominación que para poder subsistir requiere de las ofrendas de las congregaciones. Y a eso se le llama la ofrenda de sostenimiento. Y muchas veces mensualmente nos quedábamos cortos y no podíamos cumplir. Entonces, allá en la denominación, el Ministerio de Finanzas entendía que había que buscar alguna forma de levantar las finanzas de la denominación y implantaron el diezmo. El diezmo. O sea, el diezmo que nosotros damos a la iglesia, pero no lo dábamos a la denominación, nos imponen un diezmo. Oiga, apenas teníamos para sostenernos y ahora teníamos que dar el diezmo. Pero ¿saben qué? Confiamos en que Dios cumpliría lo que dice en su palabra. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Saben qué? Crecieron las finanzas.
Dimos el diezmo y crecieron las finanzas. Hermano, si usted no diezma, hable con el Señor para que usted vea las bendiciones que usted va a tener. Fuimos fiel y Él nos prosperó y hasta el día de hoy nos ha bendecido. Otro momento difícil en nuestra congregación fue el deseo y el sueño que teníamos de crecer en membresía. Pero el espacio se nos hacía chiquito. Necesitábamos un área más amplia, algo que fuera más cómodo para poder atraer a más personas. Y ahí, ese sueño se convirtió en un proyecto de construcción. Pero eso representaba un reto, porque nosotros no somos una iglesia boyante. Teníamos que tener otros mecanismos para poder levantar esa estructura. Con la dirección de Dios y con la colaboración de la congregación, levantamos fondos para lograr lo que ustedes disfrutan en el día de hoy. Pero ¿saben qué? La construcción de esto, le sacaron canas verdes a Carmen Sara y al pastor. Porque entre las cosas que nos pasaron, el constructor se llevó 25,000 pesos. Ok. Pero nosotros continuamos orando, clamando, estando firmes, no dejándonos vencer. Y por eso hoy disfrutamos de este hermoso templo para la gloria de Dios. Y continuamos contando con ustedes para seguir pagando el préstamo porque no lo hemos acabado de pagar. ¿Ok? Así que parte de las ofrendas que ustedes nos dan es para pagar esta estructura, para pagar una casa pastoral, para pagar luz, agua y para poderle pagar a nuestro pastor. Así que esa es la importancia de las ofrendas, hermano. Otro momento difícil en nuestra vida como iglesia fue cuando tuvimos que tomar una decisión de separarnos de una filial a la cual estábamos unidos. Nuestra denominación estaba unida a la Iglesia Unida de Cristo en Estados Unidos, o mejor conocida, la UCC. Para fines de los años 90, la UCC asumió una postura con referencia a quienes podían ser recibidos como pastores. Esa decisión tomada en Estados Unidos vino al seno de nuestra congregación, de nuestra denominación, para determinar si nosotros queríamos seguir con esa postura. La decisión de esta congregación fue que no estaba conforme con lo que se había establecido. Y la mayoría de nuestras congregaciones no estuvieron conformes. Por lo tanto, en la Asamblea General se concluyó y se votó para la separación de Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico con la UCC. Esto quiere decir, ¿o qué efecto tenía? Nosotros teníamos unos beneficios de esa relación y al separarnos, esos beneficios fueron cortados. Pero más importante era para nosotros como denominación estar firmes en lo que establece la Escritura. Antepusimos los valores bíblicos a los beneficios que podríamos obtener de aquella relación. Hay movimientos que vienen y van. Nosotros por la radio, la televisión, la prensa, escuchamos de muchas teologías, movimientos que vienen y que pueden afectar lo que está en nuestra iglesia. Una de esas doctrinas fue el G12,
que causó división en muchas congregaciones nuestras. Pero esta congregación, con la dirección del pastor que tenía, con la orientación y la dirección del Espíritu Santo, nos mantuvimos firmes y pudimos superar aquella crisis. La teología de la prosperidad, la teología de para de sufrir y la teología de salvo siempre salvo son cosas que llegan hasta nosotros, pero que no son bíblicamente sostenidas, por lo cual hemos escuchado, hemos tenido personas que han querido introducir eso en nuestra congregación, pero nos hemos mantenido firmes en lo que establece la palabra de Dios. Un reto bien grande para nuestra iglesia fue la enfermedad de nuestro pastor Carlos Cardona Marcano. Asumir la responsabilidad de continuar manteniendo unida a la congregación, llevando el mensaje de buenas nuevas, fue un reto para la Junta de Gobierno y para sus líderes. Dependíamos de la gracia de Dios, de la dirección y asistencia que hasta el final el pastor nos dio, muchas veces por el control remoto, el trabajo de equipo y sobre todo la oración de toda la congregación que nos cubrió. Podemos decir con satisfacción que cumplimos fielmente la encomienda. Llega un nuevo reto para nosotros, un nuevo cambio, una vacante pastoral. Seleccionar un pastor para cubrir una vacante dejada no es tarea fácil. Esto requiere estudios, análisis, entrevistas, discusiones de pros y en contra y asumir la responsabilidad de una decisión ante las distintas posturas. Unos queríamos una cosa, unos queríamos otra, unos apoyábamos a un candidato, otros apoyaban otro, pero al final siempre decíamos que Dios tendría el candidato que se iba a traer a esta iglesia. Así que llega el pastor. Y aunque confiábamos que Dios tenía ese candidato idóneo, esto no deja de presentar preocupación ante cuál sería el estilo pastoral al que tendríamos que enfrentarnos. Como humanos que somos, teníamos reservas, pero poco a poco estas se han ido disipando. Reconocemos que en el camino, con la ayuda de Dios, se irá afianzando cada vez más nuestra relación iglesia-pastor, para continuar creciendo en todos los aspectos. Confiamos que cuando aparezcan asuntos que puedan representar cambios, Dios lo guíe para darnos la orientación sabia que nos lleve a hacer frente a cualquier dificultad que pueda surgir. Los relatos bíblicos nos ayudan no solo a conocer la historia del pueblo de Dios, el ministerio de Jesús, la expansión de la iglesia y los retos a los que tuvieron que enfrentarse, sino que también nos proporcionan un referente para evaluar los asuntos que atañen a la toma de decisiones en nuestra vida personal y como iglesia. Puerto Rico vive momentos de dificultad social y económica. Como iglesia, tenemos que estar preparados espiritual, material y emocionalmente para ser el refugio de aquellos que lleguen a nosotros en busca de ayuda y de una palabra de esperanza. La invitación que les hago es prepararse espiritualmente para afrontar las dificultades que como individuos tengan que hacerle frente, para que como cristianos y cristianas sean faro de luz y como iglesia podamos guiar a otras personas a puerto seguro. Que el Señor les bendiga.